Este programa se realiza con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, FUTIC. Iniciar este foro PAC en La Guajira nos invita entonces a conocer historias de La Guajira. Ahora continuamos con contenidos audiovisuales de La Guajira por el mundo. Invitamos a Marvel Vanegas, realizadora audiovisual, y la acompaña Julieta Pescador, asesora de medios públicos. Buenos días a todos y a todas, bienvenidos a este espacio en donde vamos a dialogar con Marbeli Venegas. Ella es comunicadora social, ha trabajado de la mano en conjunto con la CONCYP, realizando toda la política pública de la industria audiovisual para La Guajira. Marbeli, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias a cada uno de los que está acá y pues también como contarles un poco de cómo ha sido, pues, digamos, nuestra experiencia con la red de comunicaciones y pues obviamente que las organizaciones aliadas que están en este proceso. Vale, si quieres arranquemos por ahí. ¿Cómo ha sido esa experiencia que tienen ustedes como organización para lograr esto tan importante que es la política pública para La Guajira? Bueno, es que son varias instancias, la red de comunicadores la conforman alrededor de 16 organizaciones indígenas de La Guajira, entre estos pues es un proceso binacional, es un proceso tanto de organizaciones de Colombia y de Venezuela, en donde pues justamente nace la preocupación de formar a jóvenes que sean pues digamos quienes cuenten la realidad de sus territorios. Entonces la red de comunicaciones tiene dos procesos importantes, bueno ahora tres, y la primera es la Escuela de Comunicaciones Guayú, la segunda la muestra de cine y video del pueblo guayú y la tercera el Guayulab, que es un proceso de formación pero ya enfocado no solamente a la realización de contenidos para televisión sino enfocados ya al cine. Y la CONCYP, la Comisión Nacional de Comunicadores Indígenas, es de las 5 organizaciones asentadas en la Mesa Permanente de Concertación, ONIC, OPIAC, AICO, Gobierno Mayor y la CID, en donde pues comunicadores indígenas de organizaciones y comunicadores independientes pues crean una línea de cómo se va a implementar el proceso o el manejo de la comunicación de los pueblos indígenas desde todos sus enfoques, no solamente para televisión, sino también radio, cine y así pues digamos los diferentes manejos como de todo el área de las comunicaciones. Marbeli, ¿cómo es el proceso de realizar producciones audiovisuales desde La Guajira, hablando desde el tema cultural, étnico? ¿Cómo creen que ustedes realizan ese proceso y cuáles son las mayores barreras que se presentan al momento de todo lo que tú dices? Conservar la cultura, no solo hablar de temas audiovisuales, también para radio, todo lo que tiene que ver con comunicación. ¿Cuáles son las barreras que se les presenta en el proceso de mostrar cómo es La Guajira y su cultura y su identidad? La serie El Buen Vivir ya va para su 5ª temporada de la CONCYP y la primera experiencia que se tuvo fue en el 2018, pues digamos frente a rodar nosotros como indígenas un contenido para televisión. Hay otros procesos antes de la serie del Buen Vivir, pero desde la colectividad indígena creo que el reto más grande fue el tema que acá en La Guajira no hay equipos, pues digamos, no están todos los equipos a nuestro alcance o no está también el presupuesto de alquilar equipos que cumplan con pues digamos con el requerimiento técnico que nos exige, por ejemplo, un canal. Entonces está primero pues esa dificultad, el tema de los equipos y el tema de cómo nosotros como indígenas coincidimos primero lo que es la comunicación propia, un elemento de que independientemente de armar un plan de rodaje para entrar a una comunidad, es como realizadores indígenas y como la comunidad, pues nos disponemos a primero implementar lo que es la comunicación propia desde nuestros territorios sin violentar
ese ingreso a sacar una historia, porque es algo que yo siempre digo que queda en el, pues digamos, en el acervo colectivo de la memoria de un pueblo indígena, y yo creo que no es solamente enfatizarlo a una comunidad, sino a cómo se va a ver eso en 100 años, en 50 años, lo que estamos sacando del territorio. En ese sentido, hablemos del buen vivir. Tú dices, ya vamos por la 5ª temporada, la experiencia del buen vivir, ¿cómo ha sido y qué significa para ustedes tener esta producción propia? El año pasado dirigí la 4ª temporada y lo que hicimos fue fusionar con todo un equipo indígena, casi que en un 95% eran realizadores indígenas, porque pues digamos, no teníamos la experiencia de cuáles eran los formatos que pedían para televisión. Esta 5ª temporada, la organización encargada es AICO, pero pues miren que el hecho de que ahora sea una productora indígena la que lo vaya, pues digamos, el año pasado estuvimos como produciendo desde la organización Yanama, la producción general y la dirección general. Es un logro que hemos hecho muy vagamente, porque lo que pasa es que siento que el tema presupuestal es algo que nos afecta, porque no es lo mismo que llegue una productora de afuera y nos pague y nos dice, esta es nuestra tarifa, esta es la tarifa que manejamos en Bogotá, pero si ustedes vienen a comparar la tarifa de cómo lo maneja, cómo manejamos nosotros el tema del transporte en La Guajira, si vamos a ir a Nazaret, obviamente desfasamos, pues digamos, a nivel presupuestal. Entonces, devolviéndome a lo que es el buen vivir, es ese hecho de fusionar diferentes pueblos indígenas nos ha permitido, pues digamos, aprender del otro, aprender también a cómo es la dinámica comunicativa del otro, pero también nos ha hecho como reflexionar de que no bastamos a veces un solo pueblo o un solo colectivo, o que no sea interétnico y multifuncional para, pues digamos, sacar desde las regiones con el respeto y, pues digamos, con la visión de lo que es el pueblo. Pero en ese orden de ideas, estas últimas temporadas, tú dices, ya la hace productora propia de La Guajira. Entonces la experiencia cambia. ¿Y en qué sentido? ¿Cómo se han sentido? Porque finalmente arrancamos a hacer una producción que hablaba de La Guajira al mundo, pero con productores que eran del interior del país. Ahora que ustedes realizan toda la producción, ¿de qué manera sienten que pueden expresar y que pueden comunicar de una manera diferente? Bueno, aclarar un poquito, ¿no? El objetivo del Buen Vivir es recorrer los 115 pueblos indígenas, porque hace parte de un proyecto de la CONCYP. Y en la primera temporada estuvo el capítulo del pueblo guayú. Ya luego, como guayú, después de haber, pues digamos, haber pasado esa experiencia, empezamos a producir, pero en la 4ª temporada, porque en la tercera nosotros participamos, pero desde la asistencia, porque obviamente no podíamos como ya de una vez, como ya tenemos la experiencia de rodar un capítulo, ya vamos a producir, no, sino como desde la asistencia. Por ejemplo, yo antes de llegar a la dirección general pasé por asistencia de dirección, entonces haciendo como ese acompañamiento de observar antes de agarrar un equipo y decirle a los amazónicos, vamos a rodar un capítulo con el pueblo Murú y vamos a rodar un capítulo con el pueblo de los Pastos. Entonces, la dinámica de la formación ha cambiado. ¿Qué pasa en televisión? Que el tiempo es muy limitado, no hay ese tiempo de la formación, porque todo el equipo está concentrado en sacar un producto de 7, 15 minutos y nadie le dice al mayor, mira, es que nosotros no vamos a sacar una película de aquí, de tu comunidad, de 1 hora, y cuando tú hablas con un mayor, ¿cómo tú le vas a decir en una entrevista? Tienes 3 minutos para reducirme todo lo de tu cultura. Entonces el proceso de formación que nosotros hacemos frente al laboratorio, que es de una semana intensiva con las autoridades, con los niños, porque tampoco es como decirle al niño, mira, ponte esto, la manta que vas a usar es esto, no, sino que les dicen, o pues digamos uno busca y les dice, bueno, ¿cuál es la cotidianidad de tu comunidad? Y no llegamos a construir un universo de un pueblo indígena que pues digamos desde lo visual es atractivo. Yo creo que entonces es buscar, es ir y buscar lo que es la comunicación propia, pero
relatarlo desde lo apropiado, porque a veces no es el hecho de llegar con una cámara de última tecnología a la comunidad, es el hecho de replantear, o siento yo que explorar esas narrativas desde la televisión hacia el cine. Nuestros referentes de cine en Colombia, de televisión, son muy pocas de producciones indígenas, o son realizadas por un equipo que viene de afuera, completamente, en donde nosotros lo que hacemos es, yo qué sé, coordinar el transporte, pero nunca estamos en la parte creativa, nunca estamos y decimos, ay, yo opino que eso no se debe de hacer así, no, porque a ti o te encargan de la logística, pero no estás en lo creativo. Entonces mira que acá hemos avanzado poco a poco, pero siento que la dinámica y cómo formamos en un territorio es primordial, porque no podemos ser, pues digamos, engañarnos nosotros mismos y decir, ya, el otro año vamos a producir nosotros porque ya aquí lo hicieron, sino cómo es el proceso de acompañamiento para contar. Y en ese orden de ideas, con respecto a la experiencia que tienes, no solo con Buen Vivir, sino el resto de producciones que me cuentas que se realizan, ¿tú crees que el pueblo indígena se siente representado con los contenidos audiovisuales que se realizan? Yo siento que la tasa, si nos ponemos a ver qué cosas hemos hecho como pueblos indígenas, es muy poco, porque esto viene como subiendo de acuerdo a cómo pase el tema de la accesibilidad en La Guajira, ejemplo. Muchas de las comunidades no tienen luz, no ven obviamente un contenido de televisión, y si nos vemos algo, fue algo que o lo estrenaron hace 5, hace 6 años, y fue contada por otros. Y si empezamos a ver los nuevos contenidos que hemos sacado como indígenas en televisión, son pocas, contadas por indígenas. Por ejemplo, Voces y Territorio, que es otro seriado de, pues digamos, manejado por indígenas. No es un tema de si nos sentimos representados o no, es un tema de cómo llegan desde afuera para que nosotros seamos quienes pues tengamos la validez de contar eso para televisión. Marbeli, nosotros venimos toda esta semana en un proceso de formación a niños, niñas, adolescentes de La Guajira. Estuvimos en Uribia, estuvimos aquí en Riohacha, vamos mañana para Manaure. ¿Tú crees que los jóvenes se están interesando en los temas de producción audiovisual? Tuvimos el proceso del Sandbox audiovisual aquí en La Guajira, en donde casi que fueron más de 998 jóvenes que se inscribieron de La Guajira, casi llegamos al 1000. Y obviamente el proceso de selección, de cantar de casi 1000 a pasar a 400, es un celo que uno dice, ¿y qué pasó con la otra gente que no entró al Sandbox? ¿Qué vamos a enfrentarnos nosotros como desde la juventud, cuando acá en La Guajira el que quiere producir o el que quiere hacer producción audiovisual, tanto para televisión o cualquier contenido, tiene que salir de La Guajira? Acá no hay un programa que nos diga, vamos a estudiar comunicación social en La Guajira, no, o me toca salir a Santa Marta o me toca estudiar en Bogotá, porque pues digamos, no hay como digamos esa diversidad de cómo nosotros contamos. Entonces, la juventud siento que está preparada, está con las ganas de querer hacer producción audiovisual, pero siento que desde lo administrativo nadie está como diciendo vamos a hacer formación, pero una formación real a los jóvenes de La Guajira, porque no podemos seguir en la dinámica de llegar con talleres cortos, dejarnos con las ganas y luego salirnos nosotros del territorio y decimos, es que me va mejor en Santa Marta porque aquí en La Guajira no hay productoras y no hay una real garantía de que yo pueda mantenerme en La Guajira desde lo laboral. En mi caso me tocó estudiar en Bogotá cine, pero me tocó trabajar, estudiar al mismo tiempo y después replantearme de regresar al territorio y cómo aquí uno empieza a construir las bases. Desde el Consejo de Cine y Medios Audiovisuales de La Guajira, pues digamos fue una de las preocupaciones cuando llegué y digo, no, allá no tenemos ni acceso a relatos regionales y aquí, ¿qué pasa con nosotros el querer contar eso? Mira que aquí está mi compañero Deiner, que no lo había visto del Consejo de Cine, pero justamente estamos listos como jóvenes, pero no nos podemos nosotros como jóvenes conformar
conseguir recibiendo talleres cuando en realidad la industria audiovisual está grande. En La Guajira no decimos, nosotros vamos al BAN, ya nosotros estamos pensándonos en la industria y pues digamos, lo comunitario es muy bueno, pero ¿cómo nosotros hacemos para salir de lo comunitario a realmente llegar a competir con las grandes industrias? Porque no podemos seguir siendo sets de grandes películas y seguir, pues digamos, en los últimos cargos de lo creativo. Vale, sin embargo, creo que el avance es importante y es significativo. Sentimos que cuando llegamos a La Guajira estaban organizados, sentimos que están en ese proceso de formación y de querer salir y de querer hacer. Marbeli, si quieres para terminar la invitación a los jóvenes, a que ayer lo decíamos y alguien lo decía, todo lo que quieras proponerte se puede, miren ustedes lo que han logrado. Ya vamos para una quinta Buen Vivir que ha tenido unos cambios significativos. La invitación a los jóvenes para continuar, para enamorarse y para seguir en este proyecto audiovisual que no solo los forma como productores audiovisuales, sino que a través de las producciones logramos mostrar lo que es La Guajira para el mundo. Ok, pues decirles que no voy a romantizar esta profesión porque es muy dura, es muy duro el hecho de sostenerse. Entonces, pues digamos, quien realmente decide hacer producción sabe que es un tema primero de pasión y no es un tema que yo les diga, ay, sí, van a ganar bien, no vamos a ganar bien, pero digamos, la satisfacción es lo último que, pues digamos, nos queda y cuando ya pasamos todo el tema de color, DCP, X, ya es que nosotros decimos, mira lo que hice con esta producción, pero mira también como la forma que, pues digamos, en que lo hice o pues fui aprendiendo. Entonces, a decirles a la juventud de que sí es posible, no se los romantizo en ese sentido porque no es posible estudiarlo aquí en La Guajira por ahora, toca salir sí o sí del territorio, pero la discusión si ustedes vuelven al territorio a contar sus historias, ya queda pues digamos como más en manos de quien sale del territorio a formarse porque ya estamos para entrar en la industria, no estamos para quedarnos simplemente pues digamos produciendo en el territorio y diciendo esto es lo romántico de mi cultura porque siento que también esto es una forma de denunciar, una forma de buscarle la poesía a lo que es ser indígena y no solamente como guayú. Vale, muchísimas gracias a ti y a todos quienes nos están viendo aquí en el auditorio de la Universidad de La Guajira y quienes están conectados por Teleantioquia. Continuamos. Este programa fue realizado con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, FUTIC.